Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Daniel capítulo 3, el horno de fuego. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te alabamos, te exaltamos porque eres un Dios maravilloso y nos concedes el privilegio de este día. Contamos con tu compañía para la realización de nuestras tareas. Pero pedimos, Señor, en este momento que la presencia de tu Espíritu esté entre nosotros para que al estudiar este capítulo del libro de Daniel podamos tomar lecciones que nos ayuden en nuestra vida cristiana. Gracias, Padre, por tu compañía y por tu dirección, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 3 de Daniel es uno de los capítulos con más lecciones espirituales que encontramos en todo el libro de Daniel. Vemos cuán necio es el ser humano que después de ser impresionado con el poder y la sabiduría divina, lo olvida prontamente y vuelve a sus antiguos caminos. Por otra parte, vemos una demostración clara de lo que es fe, confianza y fidelidad. Este capítulo debemos siempre tener en nuestra mente cuando estudiamos la segunda parte del libro del Apocalipsis, cuando se nos habla de la adoración a otra imagen. ¿Qué tanta confianza tenemos en el Señor? Es la pregunta que debe llevarnos a estudiar este capítulo con el deseo de entender el mensaje que Dios tiene para nuestra vida. La primera parte de este capítulo 3 son los versículos 1 al 7, donde se describe que se hizo una gran imagen y se convocó a los pueblos y a la orden de adorar esta imagen como símbolo de lealtad al gobierno de Nabucodonosor. Algunos aspectos que debemos considerar. Leamos el versículo 1. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 70 codos y la anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. El rey ahora hace algo que parece un abierto desafío al sueño que había tenido de parte de Dios y que ahora levanta una imagen de oro que debe ser adorada. ¿Cómo pudo el rey olvidar el mensaje de Dios? El capítulo 2 de Daniel nos habla de un reconocimiento del rey acerca del Dios de Daniel como Dios de dioses y que todos deben respetarlo y adorarlo. Era claro el mensaje que Dios le estaba dando al rey por medio de ese sueño. Pero con el tiempo, la influencia de los falsos maestros, el deseo que tenía de ver a su nación perdurar para siempre, los grandes templos erigidos a Marduk, donde cada día de año nuevo debía tomar sus manos, indujeron al rey a olvidar al Dios del cielo y desafiar las enseñanzas dadas por él. El Ellen White nos ofrece la siguiente explicación. El rey había reconocido el poder de Dios. Después de esto, Nabucodonosor sintió por un tiempo la influencia del temor de Dios, pero su corazón no había quedado limpio de ambición mundanal ni del deseo de ensalzarse a sí mismo. La prosperidad que acompañaba su reinado le llenaba de orgullo. Con el tiempo dejó de honrar a Dios y resumió su adoración de los ídolos con mayor celo y fanatismo que antes. Libro Profetas y Reyes, página 369. Los comentadores consultados concuerdan que los sabios de Babilonia, que le debían la vida a Daniel y al Dios de Daniel, insistieron que el rey volviera a su adoración a los falsos dioses. Nabucodonosor va a desafiar directamente a Dios al colocar una imagen totalmente de oro. Dios le había mostrado en el sueño que la imagen iba con degradación de metales hasta llegar al barro, significando que Babilonia no iba a durar para siempre, que lo único que perduraría por los siglos sería el reino de Dios. En la interpretación del sueño de Daniel le dijo: tú eres aquella cabeza de oro. Eso quedó en su mente. Y desafiando a Dios y la historia, quiso significar que su reino no iba a pasar, que iba a perdurar para siempre. Ellen White comenta: en vez de reproducir la imagen tal como la había visto, iba a superar el original.
en su imagen no habría descenso de valores desde la cabeza hasta los pies, sino que se le haría por completo de oro, para que toda ella simbolizara a Babilonia como reino eterno, indestructible y todopoderoso, que quebrantaría y desmenuzaría todos los demás reinos y perduraría para siempre. Libro Profetas y Reyes, página 370. Nabucodonosor quiere tomar el control de la historia, quiere desafiar la profecía, quiere que su reino perdure para siempre. Leamos el versículo 2. Y ordenó el rey Nabucodonosor que se reunieran los sátrapas, los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que vinieran a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. ¿Cuándo ocurrió esta gran asamblea? El capítulo no nos da una fecha clara, pero sabemos que posterior a la visión recibida y que se encuentra en el capítulo 2, hay un elemento que debemos tener en cuenta en el libro de Jeremías. Resulta que el rey Sedequías fue citado a Babilonia para jurar su lealtad al rey Nabucodonosor. Y Jeremías había escrito una profecía del Señor que se le dio al sacerdote Seraías para que cuando llegaran al río cerca a Babilonia, hiciera una profecía contra Babilonia. Vayamos al libro de Jeremías, capítulo 51, versículos 61 al 64. Y dijo Jeremías a Seraías: cuando llegues a Babilonia y veas y leas todas estas cosas, dirás: oh Jehová, tú has dicho contra este lugar que lo habías de destruir hasta no quedar en él morador, ni hombre ni animal, sino que para siempre ha de ser asolado. Y cuando acabes de leer este libro, le atarás una piedra y lo echarás en medio del Éufrates, y dirás: así se hundirá Babilonia, y no se levantará del mal que yo traigo sobre ella, y serán rendidos. Es interesante que Nabucodonosor cita a todos los gobernantes de las provincias para que al adorar la imagen juraran de esta manera su lealtad a Babilonia. Al parecer, este viaje del rey de Judá era con ese objetivo. Y en ese mismo momento el profeta presagia la caída de Babilonia, porque Dios abate en el polvo el orgullo del hombre que desconoce su dependencia de Dios. Preguntémonos, ¿cuál plan tendría verdaderos efectos? ¿El del rey o el del profeta del Señor? La historia nos da la respuesta. Ahora, el rey pide la adoración de esta imagen bajo amenaza de muerte. Sigamos estudiando Daniel capítulo 3. Él pide la adoración de esta imagen, que es un reconocimiento de la grandeza de Babilonia y juramento de lealtad. Leamos los versículos 3 al 6. Se reunieron pues los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: se os ordena a vosotros, pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, la flauta, la cítara, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Este era el propósito del viaje de Sedequías como rey de Judá y de todos los gobernantes de todas las provincias que rendían tributo a Babilonia. Cuando sonara la gran orquesta, todos debían adorar la imagen. El rendir homenaje a la estatua daría evidencia de sumisión al poder del rey y al mismo tiempo demostraría reconocer que todos los dioses de Babilonia, los dioses del imperio, eran superiores a todos los otros dioses locales. Pero algo también interesante es que además de Sedequías, también se encontraba en esa asamblea el rey de Judá, que fue tomado preso y llevado a Babilonia, es decir, Joacim. Algo a destacar es la amenaza de quien no adorara la imagen, ya que sería echado en un horno de fuego. Era costumbre de aquellas épocas usar los hornos de fuego hechos de ladrillos y tenían diversas funciones. Una de ellas era castigar a los rebeldes, y al parecer este era un castigo frecuente usado por Nabucodonosor, tanto que se llegó a popularizar una maldición mencionando este tipo de castigo.
Vayamos a Jeremías capítulo 29, versículo 22. Y todos los transportados de Judá que están en Babilonia harán de ellos una maldición diciendo: póngate Jehová como a Sedequías y como a Acab, a quien asó al fuego el rey de Babilonia. Así que no era la primera vez que se ejecutara este tipo de sentencia o castigo contra alguien que era considerado un traidor. Podemos decir que este rey, olvidándose las indicaciones divinas, desafiando la autoridad de la profecía, decide levantar una estatua de oro indicando la permanencia eterna de Babilonia. Ante la importante asamblea, ante la amenaza de muerte, cuando la orquesta tocó, miren lo que sucedió. Leamos Daniel capítulo 3, versículo 7. Por lo cual al oír todos los pueblos el son de la bocina, la flauta, la cítara, el arpa, el salterio y la zampoña, y todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Esto incluye, al parecer, los dos reyes de Judá que estaban presentes, Sedequías y Joacim. Allí reconocieron la grandeza de Babilonia. Allí juraron lealtad a Babilonia. La sentencia de muerte estaba dada contra el que no adorara esa imagen. Esto nos lleva al libro del Apocalipsis, donde se nos dice que en el final del tiempo habrá un complot entre poderes de la tierra que ostentan un poder político y religioso y que obligará a los hombres a adorarles so pena de muerte. Vayamos a Apocalipsis capítulo 13, versículos 14 y 15. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, y se le permite infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Dos poderes que se unen, uno que ostenta poder religioso y otro que ostenta poder político, y tratarán de obligar a los hombres a seguir sus pretensiones, a adorarle a ellos en vez de adorar a Dios, en obedecerles en vez de obedecer al Señor, en seguir sus mandamientos en vez de seguir los mandamientos de Dios. Ellen G. White hace la siguiente aplicación. El sábado del cuarto mandamiento es invalidado por muchos que lo tratan como algo baladí, mientras que ensalzan el falso día de reposo, el hijo del papado. En lugar de las leyes de Dios, son ensalzadas las leyes del hombre de pecado, leyes que serán recibidas y obedecidas como lo fue por los babilonios la maravillosa imagen de Nabucodonosor. Al levantar esa imagen, Nabucodonosor ordenó que debían recibir el homenaje universal de todos, tanto grandes como pequeños, encumbrados y humildes, ricos y pobres. Esto es el manuscrito 24 del año 1891. Por eso se revela en Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Son aquellos que finalmente adorarán al Señor a pesar de la pena de muerte. Es un remanente fiel que se mantiene de parte de Dios aunque se desplomen los cielos. Esa es la fe que tú y yo necesitamos desarrollar hoy. La siguiente sección de Daniel capítulo 3 es la acusación contra los jóvenes hebreos y la sentencia de muerte sobre ellos. Esta es la sección que va del versículo 8 hasta el versículo 23 y es interesante que consideremos lo siguiente. Miremos los versículos 8 al 12. Por esto, en aquel tiempo, algunos hombres caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, la flauta, la cítara, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro, y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiente. Hay unos hombres judíos, a los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos hombres, oh rey, no te han respetado, no adoran a tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Aquí debemos destacar de este relato lo siguiente. Los caldeos y sabios de Babilonia fueron librados de la muerte por la intervención de Daniel, que adoraba al verdadero Dios.
Pero al parecer los sabios de Babilonia no quedaron muy contentos con que estos jóvenes fueran promovidos a posiciones privilegiadas en el gobierno de Babilonia. Al ver que estos jóvenes eran leales a Dios, vieron la oportunidad de desquitarse de ellos y los acusaron de una manera sutil, mostrando que representaban una amenaza contra Babilonia. Después de recordarles el decreto que el rey había pronunciado, ellos agregaron y mencionaron por nombre y les dice: estos hombres, oh rey, no te han respetado, no adoran a tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Son los que están al servicio del rey. Eran miembros del selecto grupo de servidores del rey, son los que tú pusiste, enfatizando un aparente error del rey, pues esos no te obedecen, no hacen lo que tú dices de adorar la imagen. La autoridad es desafiada. El rey manda a traer ante su presencia y los interroga si es verdad la acusación que se hace. Versículos 13 y 14. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajeran a Sadrac, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos delante del rey. Habló Nabucodonosor y le dijo: ¿es verdad, Sadrac, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Aquí hay varios aspectos. Número 1, Daniel no se menciona. Se desconoce la razón por la cual no se menciona a Daniel en este relato. No podemos saber si estaba enfermo o ausente en cumplimiento de una misión importante. Algunos han supuesto que, avergonzado por haber rechazado el mensaje del sueño, el rey podría haber hecho arreglos a fin de que Daniel tuviera que ausentarse para atender importantes asuntos de la corona. Con todo, de una cosa podemos estar seguros: si la prueba lo hubiese sobrecogido, Daniel se habría mantenido tan leal como sus 3 compañeros. En segundo lugar, el rey reconoce a estos jóvenes, sabe de su inteligencia y lealtad al Dios del cielo. Es más, Nabucodonosor había reconocido la grandeza de Dios, así que esta no era la razón de ponerse airado. En tercer lugar, pero ahora estaba siendo desafiada su autoridad, y esta es la parte que se puntualiza en la acusación, dando a entender que el rey se había equivocado al colocar a estos jóvenes que no obedecían las órdenes del rey porque adoraban a su Dios y no a los dioses de Babilonia. Por eso es que el rey ahora sí se aira. Entonces, en un acto de generosidad no común en el rey, decide darles una oportunidad de demostrar al mundo que ellos sí se postran ante la imagen y que son leales al rey de Babilonia. Veamos el versículo 15. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, la flauta, la cítara, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será el que os libre de mis manos? Pensemos por un momento lo que la multitud que estaba observando lo que sucede podría pensar de estos jóvenes. Los reyes de Judá, ¿qué estarían pensando? Quizás racionalizando sobre hasta qué punto el disimular nos libraría de la muerte, hasta qué punto es correcto tratar de acomodarnos a la situación con tal de no revelar nuestra fe y de esta manera librar nuestra vida. ¿Qué tan correcto puede ser? Pero el rey plantea un desafío mayor. Nada ni nadie puede librarlos de mi mano, ni siquiera Dios. Ningún dios caldeo ha podido hacer tal cosa. A lo mejor pensó que el Dios de los hebreos tampoco lo podría hacer. Esto no necesita considerarse como una blasfemia directa contra el Dios de los judíos. Sin embargo, era un desafío dirigido a Jehová con un espíritu insolente y con un altivo sentido de superioridad. Pero es sorprendente la respuesta de estos jóvenes hebreos que demuestran que eran hombres de principios firmes, que no negociaban y que no disimulan y que Nabucodonosor conocía bien. Leamos los versículos 16 al 18. Sadrac, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, rey, nos librará. Y si no has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado.
La firme determinación de estos jóvenes se ve en su defensa o respuesta que dan al rey. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. Nabucodonosor los conocía. Ellos no iban a ceder en su fe. Y para que no haya duda de lo que expresen, dicen tres cosas. Número 1, Dios puede librarnos. El Dios que ellos conocen tiene el poder, tiene la autoridad. Fue capaz de sacar a Israel de Egipto, de abrir el mar, de hacer descender pan del cielo. Este Dios es diferente a los dioses de Babilonia porque Él tiene el poder. En segundo lugar, ellos le dicen, Dios es sabio y Él sabe por qué permite algunas cosas. Él puede librar, pero a veces en su sabiduría no libra. Él tiene el poder de sanar, pero en su sabiduría permite que los hijos de Dios mueran por enfermedad. Así que estos jóvenes simplemente se someten a la autoridad y voluntad del Dios del cielo. En tercer lugar, pero lo que enfatizan es que así los libre o no los libre del horno del fuego, ellos no van a adorar dioses falsos, ni van a rendirse a la adoración de ídolos falsos. Es decir, a pesar de las circunstancias, van a ser leales al Señor. Esta es la más grandiosa enseñanza de este capítulo. Confiar en Dios, así nos libre o no de la muerte. Nosotros no podemos entender todos los caminos de Dios. A veces no entendemos la voluntad de Dios. A veces las pruebas lo que hacen es mostrarnos el tipo de fe que tenemos. Muchos deseamos creer en Dios cuando Él hace lo que nosotros creemos es lo mejor. Muchas veces decidimos creer cuando Él hace el milagro y nuestra fe está condicionada a que Dios haga lo que nosotros queremos que haga. Pero cuando Dios no hace lo que nosotros queremos, entonces, ¿dónde está nuestra fe? Cuando Dios no hace el milagro de librarnos de la muerte, ¿dónde queda nuestra confianza en Dios? Los jóvenes hebreos nos enseñan la mejor lección de fe. Confiar en que Dios hará lo mejor por nosotros, aunque no lo entendamos. Confiar en Él nos libre o no del horno de fuego. Miremos los versículos 19 al 22. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, cambió el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego y ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo acostumbrado. Y ordenó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que ataran a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiente. Y así pues estos hombres fueron atados con sus manos, sus calzados, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiente. Y como la orden del rey era apremiante y había calentado mucho el horno, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces estos 3 hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiente. La reacción del rey es airarse. Otra vez el rey está airado y hace algo inusitado para asegurarse que estos jóvenes van a morir inmediatamente. Manda a calentar el horno 7 veces más. El propósito de esta orden extraordinaria quizás no fuera aumentar el castigo. Un aumento del calor en el horno no hubiera aumentado la tortura de las víctimas. El rey tenía el propósito de imposibilitar cualquier posible intervención. El rey quizás sentía que algo podía interferir entre su orden y el castigo. Por eso pidió a hombres muy vigorosos, es decir, hombres fuertes, que fueran los que ataran y arrojaran al horno a estos 3 jóvenes hebreos. La muerte que le esperaba a estos jóvenes era clara. No había manera de librarse de la muerte. No había quien los rescatara. ¿Qué habrías hecho tú en lugar de ellos? ¿Qué estarían pensando los reyes de Judá? La situación era tan fuerte que los soldados que arrojaban a estos jóvenes al horno murieron calcinados por el calor de los hornos. La situación de estos jóvenes a la visión del rey estaba resuelta. Su firmeza como rey ha sido confirmada. Pero lo que parecía imposible se hizo posible porque Dios es el Dios de lo imposible. Esta es la sección que va de los versículos 24 hasta el 30. La escena cambia drásticamente. Veamos el versículo 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó, se levantó apresuradamente. Algo estaba ocurriendo que no era normal. La ira se convierte en espanto y en una terrible admiración, porque no solamente al ver a la distancia el horno, ve a los jóvenes hebreos vivos, pero además algo llamó profundamente la atención. Sigamos leyendo el versículo 24, la última parte, y el versículo 25.
¿no echaron a estos 3 hombres atados dentro del horno de fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: sin embargo, yo veo 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno, y el aspecto del cuarto es semejante a un hijo de los dioses. El rey se da cuenta que algo extraordinario está ocurriendo. Los jóvenes hebreos no están calcinados, por el contrario están sueltos, están de pie, están caminando, pero lo que ve es que ya no son 3, sino 4. La referencia es que hay un personaje divino en el horno que caminó con ellos. Este personaje que caminó con ellos es Jesús. Elena de White comenta: ¿cómo sabía el rey qué aspecto tendría el Hijo de Dios? En su vida y carácter, los cautivos hebreos que ocupaban puestos de confianza en Babilonia habían representado la verdad delante de él. Cuando se les pidió una razón de su fe, la habían dado sin vacilación. Con claridad y sencillez habían presentado los principios de la justicia y enseñando así a aquellos que lo rodeaban acerca del Dios al cual adoraban. Les habían hablado de Cristo, el Redentor que iba a venir, y en la 4ª persona que andaba en medio del fuego, el rey reconoció al Hijo de Dios. Libro Profetas y Reyes, página 374. Un aspecto importante es que solo estos jóvenes hebreos son los únicos que saben qué es caminar con Jesús en el horno de fuego. Cuando pasas por prueba, cuando sientes que los nubarrones de la vida están en tu contra, confía en el Señor. A veces el mayor milagro no es sanar tu enfermedad, no es librarte del horno de fuego, sino que el mayor milagro es caminar contigo en medio de las pruebas, es caminar contigo en medio de la enfermedad, es caminar contigo en medio del horno de fuego. Él te dará algo que nadie lo entenderá, solo tú que caminas con Él en el horno lo sabes. Es una experiencia única. El rey inmediatamente hace una tremenda declaración, versículo 26. Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Reconoce el rey la existencia del Dios Altísimo. La gente viene y ve que nada, absolutamente nada, se había quemado, ni su vestidura, ni su manto. Y el rey sigue su expresión de admiración. Versículo 28. Y Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, los cuales no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. La fidelidad tiene una recompensa inimaginable. Estos jóvenes no condicionaron su fidelidad a Dios si eran librados o si eran librados del horno de fuego. Ellos eran fieles a Dios aunque hubiesen muerto en el horno. Hay principios, amigos y hermanos, que no son negociables a ningún precio. Fiel a Dios, aunque se desplomen los cielos. Y miramos los versículos 29 y 30, donde termina el capítulo que estamos estudiando. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que diga blasfemias contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en estercolero, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Aquí el rey Nabucodonosor se excede en dar ahora un decreto de muerte contra aquellos que no adoren al Señor. Debemos entender que Dios no obliga a nadie a adorarle. La adoración a Dios no es por imposición. Dios nos ha dado libertad de adorarle. Él quiere que nuestro servicio sea voluntario por amor. Rendirnos a los pies del Señor por amor. Pero hay una verdad que debía estar en la mente de todos. Por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. No existe otro Dios como el Dios eterno. A Él debemos dar toda nuestra adoración y rendirle nuestra vida. El capítulo termina diciendo que Nabucodonosor reconoce el valor de estos jóvenes, su lealtad, y les da una tarea especial como gobernantes de la provincia de Babilonia. Apreciado amigo y hermano, cada uno de nosotros debe decidir a quién adoramos con el corazón. Y la verdad es que debemos rendirle a Dios nuestra vida. Al final de la historia, el Señor intervendrá en favor de sus hijos, que se mantengan fiel en seguir sus indicaciones y confiando en su dirección. Que a pesar de las pruebas, a pesar de la persecución, Dios permanecerá al lado de sus hijos. Dice este comentario: como en los días de Sadrach, Mesach y Abednego,
En el periodo final de la historia de esta tierra, el Señor obrará poderosamente en favor de aquellos que se mantengan firmemente por lo recto. El que anduvo con los notables hebreos en el horno de fuego acompañará a sus seguidores donde quiera que estén. Su presencia constante los consolará y sostendrá. En medio del tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que fue nación, sus escogidos permanecerán inconmovibles. Satanás, con toda la hueste del mal, no puede destruir al más débil de los santos de Dios. Los protegerá ángeles excelsos en fortaleza, y Jehová se revelará en su favor como Dios de dioses, que puede salvar hasta lo sumo a los que ponen su confianza en él. Libro Profetas y Reyes, página 376. Hoy es el día de desarrollar este tipo de relación con el Señor. Es el día de confiar en su dirección. Es hora de tener fe en el Señor. Que Dios te bendiga y te guarde y te guíe por sendas de paz. Es mi oración por ti. Amén.